Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar de un autor que me parece fascinante, Truman Capote, con su novela Desayuno en Tiffany, publicada en 1958 y llevada al cine 3 años después. Desayuno en Tiffany está ambientada en el Nueva York más glamuroso, de ahí la referencia a la famosa joyería. Les cuento. Una joven campesina de 19 años llega a Nueva York buscando pertenecer a la alta sociedad. Para esto sale con millonarios e influenciadores, obviamente mucho mayores que ella. La identidad de esta joven se nos revela poco a poco. Podríamos considerarla inocente, auténtica, astuta, extravagante y misteriosa, viviendo en una inestabilidad permanente y rechazando pertenecer a nada ni a nadie. Soñando, siempre soñando con ese paraíso que para ella es Tiffany. ¿Por qué? Cito: lo que mejor me sienta es tomar un taxi e ir a Tiffany. Me calma de golpe ese silencio, esa atmósfera tan arrogante. En un sitio así no podría ocurrirte nada malo, sería imposible. Holly Golightly es considerada el personaje más seductor de Truman Capote. La vemos rompiendo corazones y bebiendo cócteles, rodeada de gente como, pongan atención, un mafioso que cumple condena en la prisión de Sing Sing, a quien visita semanalmente. El narrador en este libro está enamorado de ella y no les cuento más. Truman Capote, escritor y periodista, nació en Nueva Orleans y empezó a escribir a los 10 años, según él mismo, para mitigar el aislamiento que sufría. Decía que las palabras siempre lo salvaban de la tristeza. También creía que los escritores debemos agotar una emoción antes de proyectarla para provocar una reacción similar en el lector. Capote consideraba el cuento como el género en prosa más difícil de lograr por el dominio estilístico y emocional que requiere, y agradecía a sus propios cuentos porque le servían como ejercicio para superarse a sí mismo. Pero este autor es un poco extraño y hay mucho que platicar de él. Miren, para empezar, escribía acostado. No podía concentrarse de otra forma. Hacía un primer borrador a lápiz, en papel amarillo, luego un segundo, luego un tercero que leía a un par de amigos para hacer las correcciones necesarias. Guardaba el texto en un cajón por semanas o meses, hasta distanciarse lo suficiente para releerlo con una mente objetiva. Entonces, tomaba la decisión de si tirarlo a la basura o mecanografiar. Ahora sí, en papel blanco. Siempre recostado, con un cigarro y café. Un rato después cambiaba el café por té de menta y de ahí pasaba al jerez para finalizar con un martini. Mecanografiaba 100 palabras por minuto con la máquina de escribir sobre las rodillas, porque aunque no me lo crean, seguía acostado. Fue un lector compulsivo. Leía las etiquetas, recetas de cocina, anuncios, periódicos y las revistas que no quería comprar las devoraba de pie, ahí mismo junto al vendedor. Leía un promedio de 5 libros a la semana. Decía que nunca hay que rebajarse contestándole a un crítico literario, probablemente porque creció en un ambiente de poca cultura. Fue uno de los escritores mejor remunerados en su época. Para empezar, confesó que no escribía nada que no se le pagara. Además, fue un extravagante en todo sentido. En la sala de su casa tenía una colección de tesoros muy extraña: canicas, fruta en cerámica azul, tarjetas postales, pisapapeles, cajitas, un huevo de Pascua traído de Roma, un estuche para píldoras. Y no van a creer el nivel de superstición. Había personas a las que nunca llamaba porque la suma de los números del teléfono que tenía que marcar le parecía de mala suerte. Por lo mismo, rechazaba unos cuartos de hotel. No toleraba la presencia de rosas amarillas, a pesar de que eran sus flores favoritas. Ni soportaba 3 colillas en un cenicero. No viajaba en un avión que llevara a bordo 2 monjas. Y no empezaba ni terminaba nada en viernes. De su infancia, les cuento un par de anécdotas. Odiaba la escuela, faltaba clases y reprobaba todo. Cuando tenía 12 años, el director llamó a sus padres y les dijo que era subnormal. Ellos lo mandaron a una clínica donde fue estudiado y finalmente diagnosticado como un genio. A los 15 años descubrió el whisky.
Lo bebía por las tardes, así que durante la cena prefería guardar silencio, pero las pupilas lo delataban. Uno de sus familiares decía: si no fuera porque sé que es absurdo, juraría que este niño está borracho y perdido. Capote lo platicaba a modo de comedia, pero yo voy a citar una frase de su novela donde Holly Golightly cuestiona: te entra miedo y te pones a sudar horrores. No sabes de qué tienes miedo, solo que va a pasar alguna cosa mala, pero no sabes cuál. ¿Has tenido esa sensación? ¿Cómo le pones remedio? No sé, a veces ayuda una copa. Ahora escuchen. Truman solía escaparse de casa. Una vez se fugó con la vecina, una joven mayor que él, que en sus palabras ganó cierta fama porque tiempo después fue electrocutada precisamente en la prisión de Sing Sing, en el estado de Nueva York, por haber asesinado a media docena de personas. ¿No les parece inverosímil? Truman Capote murió en 1984 por cáncer de hígado a los 59 años. No suelo recomendar películas basadas en libros, pero Desayuno en Tiffany, protagonizada por Audrey Hepburn, es una joya. Seguramente porque la historia que Hollywood nos cuenta nada tiene que ver con lo que se nos dice en el libro. Busquen la canción del gran Henry Mancini, Moon River, interpretada por Audrey. Les garantizo que van a correr a buscar la película. Truman quería a Marilyn Monroe para representar a Holly Golightly. Él escribía artículos para la revista Playboy, cuyo éxito se debió gracias a la legendaria fotografía de Marilyn que Hugh Hefner compró para la portada de la primera edición de la revista. Pero los estudios Paramount prefirieron la elegancia de Audrey a las sensuales curvas de esta sensacional rubia. Hoy, la representación de Hepburn como Holly es considerada la actuación más memorable e identificable de la actriz. Para ella, fue uno de los roles más desafiantes en su carrera. Yo soy La Librera y los espero en el próximo programa. Gracias.